Bueno, y finalmente, luego de muchísima insistencia por parte de expertos, el viernes la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia del Remdesivir para tratar el COVID-19. Alguien quien siempre pues estuvo señalando la necesidad de que se diera esta autorización de uso de emergencia fue el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, a quien le doy nuevamente la bienvenida al programa. Doctor, un gusto tenerlo otra vez en el programa. Igualmente, buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo. Bueno, pues usted insistió durante muchísimo tiempo en esta necesidad de poder contar con este medicamento. Cuéntenos cómo ve las cosas ahora que se ha dado ya la aprobación oficial. Pues mira, ante una enfermedad que en primer lugar no tiene un tratamiento 100% efectivo, en segundo lugar, pues ha sido catastrófica la pandemia en México con ya prácticamente 195,000 fallecidos, lo que necesitas es tener opciones de tratamiento. Si bien el Remdesivir no es el medicamento panacea, pues es un arma más que tenemos para tratar pacientes que de otra forma, pues estás esperando a ver cuándo responden a uno o dos de los tratamientos disponibles que hay, los tienes tratados ya en fases muy avanzadas. Este es un antiviral que puedes utilizar en fase temprana y que ha demostrado en estudios incluso realizados en México que tiene eficacia. Entonces, pues tenemos un arma más para tratar y ayudar a los pacientes, que al final es lo que queremos, tener opciones. ¿Es para todos los pacientes o para algunos pacientes en particular? Puede ser para todos, pero tiene que ser usado en un momento preciso y es muy temprano en la enfermedad. Ujú. Eso desafortunadamente por la forma como se ha llevado la pandemia, daría la impresión que es muy complicado en México porque habitualmente el diagnóstico se hace ya en forma tardía, ya que el paciente pues tiene una fase inflamatoria y este debe utilizarse en los primeros días. Pero pues esto aunado a una estrategia en donde podamos detectar casos más tempranos, identificar pacientes con factores de riesgo Ujú. y en ellos utilizar el medicamento puede ayudar mucho a que esos pacientes no lleguen ya a terapias intensivas, duren más tiempo en el hospital, saturen el hospital. Entonces creo que es una muy buena noticia para todos. Hay que usarlo solamente en cuando se debe, que es en fases tempranas, porque es un Ujú. antiviral y pues ha demostrado que sí tiene beneficio. Cuando decimos fase temprana, digamos, ¿cuántos días después de la aparición de síntomas, por ejemplo, doctor? En el momento en que empiezas a tener síntomas, vas a tener 5 o 6 días en donde vas a tener mayor expresión viral. Ujú. Y prácticamente el día 10 vas a estar con una fase ya inflamatoria, poca actividad del virus, pero una fase que el virus provocó en tu cuerpo. El chiste es no llegar a esa fase inflamatoria con muchas células infectadas. Entonces, un antiviral en los primeros 8 días después de iniciar los síntomas puede ayudar mucho a que no tengas más células infectadas y por lo Ujú. tanto la inflamación no sea tan grande. Eso es lo que se ha demostrado en los estudios que se han hecho. Doctor, Incluso comento aquí en México. sí. ¿Qué significa, en los hechos, qué significa el uso de emergencia? Es decir, ¿estará disponible en el sector salud para cualquier paciente? ¿Estará disponible para su venta? ¿Qué significa exactamente? Es algo que también nosotros nos preguntamos, porque la situación es un medicamento que no se puede comprar en una farmacia, eso está clarísimo, tiene que ser usado por vía intravenosa. Entonces me imagino que al hablar de uso de emergencia es que los hospitales lo van a poder solicitar para tener un stock en el hospital. Ojalá y se pueda hacer también en la cuestión pública. Ujú. Eh, Tenemos que entender que muchas veces hablamos del precio del medicamento, pero la estancia prolongada en el hospital puede resultar mucho más cara para el paciente, Ujú. para la familia, para el mismo sector público. Si tú tienes pacientes que en lugar de poderlos tratar por 6, 7 días, quedan en el hospital 21, a pesar del medicamento que es costoso, puede ayudarte en un beneficio al final, además de salvarle la vida al paciente, que es lo más importante. Denos una idea de su costo. ¿Qué tan costoso es un tratamiento con Remdesivir para el COVID-19? Es alrededor de 70,000 pesos Ujú. las 11 ámpulas. Ujú. El problema es que en el mercado negro se vendía en $500,000. Entonces, el medicamento ya se está utilizando, pero de una forma, pues, digamos, poco legal, Sí. porque se requería de que se consiguiera el medicamento a través del mercado negro. Incluso la compañía que lo fabrica ya le quitó la patente. Decidió que era importante tener genéricos más baratos para ayudar a más gente. Entonces, seguramente el precio del medicamento se puede lograr,
disminuir, platicando con las empresas. Creo que esa es una función que pues, se debe de hacer, porque el mismo laboratorio que lo produce ya dijo, no, yo quito la patente, cuando habitualmente duran 5 años las patentes, Sí. y ya se está produciendo en otros países de una forma genérica. Entonces, el medicamento debe, ya en una forma aprobada legal por COFEPRIS, también disminuir el precio. Eso creo que es otro de los beneficios que podríamos tener al simplemente haberlo aprobado ya por COFEPRIS. A partir de esta aprobación, entonces cualquier institución pública o privada de salud puede hacer una petición para compra de este medicamento que me imagino tendrá que ser comprado por el gobierno y luego canalizado a quienes lo pidan. Sí, o que tú, el hospital demuestra, me imagino, que estás tratando pacientes con infectados con el virus y que pues haces una solicitud para todos los tipos de tratamientos que nosotros usamos en los pacientes. Mandamos una receta COFEPRIS. Es decir, si el paciente está internado, de todas maneras se envía una receta de lo que está recibiendo el paciente. Entonces me imagino que con este mismo mecanismo vamos a poder tener el medicamento y usarlo ya en el momento adecuado, porque como te comento, tienes unos días cortos, una ventana de oportunidad muy corta, y si además tienes que tener un trámite que a veces resulta burocrático porque es a través del fin de semana, el hecho de tenerlo ya lo puedes usar en el momento en que realmente va a tener beneficio. Claro. Doctor, me gustaría hacerle un par de preguntas más. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podría esperar un par de minutos? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento para seguir conversando con el doctor Francisco Moresco, el doctor Francisco Moreno, que nos haya esperado en la línea para seguir hablando sobre la aprobación por parte de COFEPRIS del uso de emergencia del Remdesivir para tratar casos de COVID-19. Doctor, pues a lo mejor es de respuesta obvia esta pregunta, pero de todos modos me gustaría conocer su punto de vista. ¿No se tardó mucho COFEPRIS en hacer esta aprobación? Pues mira, yo quiero verlo hacia el futuro. Creo que todavía no se ha terminado COVID, vamos todavía para un tiempo. El tenerlo en el momento hoy creo que es una buena noticia. Pues aquí, desafortunadamente, con la pandemia hemos aprendido que los hubiera no sirven de nada. Sí. Entonces, me da gusto saber que lo existe, que está, que ya se aprobó. Y bueno, vamos para adelante. Yo creo que hay mucha gente que se puede beneficiar de este medicamento, que es lo que queremos, ayudar a pacientes. Aún así, déjeme insistir, doctor, por desgracia, oficialmente tenemos casi 195,000 vidas perdidas. Un porcentaje importante de ellas se habría podido salvar de haberse aprobado antes el medicamento. Pues es muy probable que sí, porque lo han demostrado estudios de que puede disminuir el avance o la progresión de la enfermedad. Ujú. Habría que evaluar caso por caso, pero seguramente si tienes un medicamento que es efectivo en cierta fase, pues pudiera haber ayudado a que la cantidad de fallecidos que no tenemos, que tenemos, hubiera disminuido. Así es que el número exacto, pues sería complicadísimo definirlo, pero Claro. yo lo veo hacia adelante, yo lo veo hacia ahora vamos a tener esta opción, una opción más para tratar pacientes que de verdad es frustrante ver cómo muchas veces se van y no puedes lograr frenar la enfermedad. Usted, supongo, en tantos casos que ha tratado o casos que ha sabido, me imagino que, pues en algún momento habrá pensado, si tuviésemos Remdesivir, pues la suerte de este paciente podría haber sido otra. Mira, incluso hemos vivido lo que es que como no estaba aprobado el medicamento, que tenía que tener una forma complicada para usarse, pues tenías a la familia consiguiendo el medicamento Ujú. a un precio estratosférico, porque el paciente estaba mal, sabías que cada día que pasaba y que no lo conseguía, las oportunidades de que el mismo medicamento que estaban tratando de conseguirlo fuera menos eficaz, y hemos visto pacientes que sí se han beneficiado del Remdesivir. Entonces, ayudas en todo sentido a que la cadena del mercado negro se rompa, Ujú. que el medicamento sea aprobado por los seguros de gastos médicos, a que pueda disminuir el precio, a que esté más accesible también para el sector público. Creo que es una ganancia de todos y al final el más importante es el paciente que tiene otra opción de tratamiento. ¿Corría algún riesgo legal alguien que comprara en el mercado negro este medicamento? No, porque lo que hacían era un procedimiento difícil, complicado de entender. Ujú. Tú mandabas una receta, Cofepris decía que sí, lo cual necesita una aprobación de 2, 3 días.
De ahí entonces se pedía al que traía el medicamento en forma no aprobada, pero ya en forma, vamos a decir, aprobada por COFEPRIS de esta forma, pero entonces el laboratorio para tenerlo y podértelo vender acá, o la persona que lo hacía, pues me imagino que sacaba dinero para pagar algunos de los permisos que se tienen que hacer, Sí. y en forma de mercado negro absoluto se vendió un medicamento 10 veces más caro de lo que debería, ¿no? Y perdiendo días cruciales, según, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Además de eso, o sea, le estás pidiendo a un familiar que está desesperado por su paciente que está en estado crítico y tiene que traer un trámite burocrático, y además lo estás presionando de que se apure porque los días aquí son ventana de oportunidad que se están perdiendo, y al final acababas teniendo un medicamento que lo único que necesitaba era pues tener el aval de COFEPRIS para que no tuviera que pasar el paciente por eso, que fuera más barato y que se pudiera utilizar en tiempo y forma. ¿Hay algún otro medicamento, doctor, que haya probado su eficacia en otros países y que pues todavía está esperando la aprobación de uso de emergencia? ¿O contamos, digamos, con, por decirlo así, el arsenal completo para atender estos casos? No tenemos aún monoclonales, anticuerpos monoclonales. Ujú. Esos medicamentos también están por aprobarse por COFEPRIS. Y bueno, lo que viene, vienen un par de medicamentos nuevos que están, uno ya terminó la fase 3, que es un anticuerpo monoclonal, y el otro es un medicamento tomado, es decir, un medicamento que pudiera resultar efectivo con pastillas. Entonces, este tipo de cosas en donde ya COFEPRIS autoriza Ujú. de una manera más rápida, pues podría ayudarnos a tener estas nuevas moléculas que vienen, que algunas de ellas parecen ser muy buenas. Entonces, también creo que esto ayuda a que nos dé cierta certidumbre a los médicos, a de que en el momento en que se muestre que estos medicamentos funcionan y tienen un éxito, pues puedan ser aprobados de una forma más rápida por la autoridad, ¿no? Este último medicamento tomado, ¿cómo se llama? Todavía no tiene nombre, Ah, es caray. Ujú. un medicamento que está De nueva eh, generación. trabajando el laboratorio MSD, que está ya avanzado, que Ujú. lo van a empezar a mandar hacia la FDA para ver si se aprueba. Todavía estos medicamentos, pues como no están en el mercado, no tienen nombre, o sea, tienen todavía las siglas, ¿no?, que se utilizan para las moléculas que se van descubriendo, pero vienen buenas opciones, vienen varias opciones. Hay otro medicamento Ujú. israelí que están utilizando que es en forma de spray nasal. Ujú. Entonces, esto pues al menos te deja la sensación de que pues hay también la voluntad de COFEPRIS de ayudarnos a que cuando existan medicamentos disponibles no se tenga que hacer un paso tan complicado para poder ser aprobados. Pues, doctor, siempre un gusto y un privilegio poder conversar con usted. Le mando un abrazo. Un abrazo, buen Gracias. día. Gracias al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.